Desde tiempos antiguos, el tema del divorcio ha sido una fuente constante de debate, confusión y dolor dentro del pueblo de Dios. Muchos han experimentado la ruptura de un matrimonio como una marca indeleble en su alma, sintiendo que han fracasado no solo ante su pareja, sino también ante Dios. La pregunta que surge una y otra vez es la misma: ¿puede un cristiano volver a casarse después de un divorcio? Y quizás lo más impactante no es la duda, sino el temor que viene acompañándola. Ese miedo de haber perdido para siempre la oportunidad de vivir en plenitud bajo la bendición divina. Pero lo que muchos no saben es que Jesús no evitó este tema. No lo escondió. No se limitó a condenar en silencio. Al contrario, lo abordó con claridad, firmeza y sobre todo con misericordia. La conversación más directa que Jesús sostuvo sobre el divorcio se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Los fariseos, como solían hacer, se acercaron a él no para aprender, sino para ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, preguntaron, intentando atraparlo en un debate legal. Pero Jesús, con sabiduría divina, no se centró en sus argumentos humanos ni en los detalles legales. Él fue más allá, los llevó al principio de todo. Respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4, 6. Estas palabras fueron una sacudida. En un contexto en el que el divorcio era común y aceptado, Jesús recuerda que el matrimonio no es un contrato, sino un pacto espiritual. Él eleva la conversación desde el ámbito jurídico al terreno de lo sagrado. No responde desde la ley mosaica, sino desde el diseño original de Dios. Y esto lo cambia todo. Porque al llevarnos al principio, nos muestra que el matrimonio fue creado no como una carga, sino como una expresión profunda del corazón del Creador. Dos vidas que se convierten en una sola, no por costumbre, sino por obra divina, no por conveniencia, sino por propósito. Sin embargo, Jesús no se queda allí. Él sabe que la vida humana es compleja, que las heridas, los pecados y las decisiones erradas afectan incluso los pactos más sagrados. Por eso, cuando los fariseos insisten y preguntan por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, Jesús responde con una verdad tan cruda como necesaria. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Aquí Jesús revela algo crucial. Dios nunca planeó el divorcio. No estaba en su diseño original. Pero por la dureza del corazón humano, por nuestra inclinación al egoísmo, a la traición y al pecado, se permitió una salida. No porque fuera lo ideal, sino porque era necesario proteger al inocente y limitar el daño. En esa respuesta se esconde una de las revelaciones más conmovedoras del carácter de Dios. Él no es un legislador frío que impone normas inflexibles. Es un Padre que conoce nuestras debilidades y que aún en medio del caos busca maneras de traer orden, restauración y justicia. Jesús no habla del divorcio para condenar, sino para traer luz. Su intención no es aplastar al que ha fallado, sino redirigirlo al corazón de Dios. Esto es algo que muchos no han entendido. Han tomado estas palabras como sentencia, cuando en realidad son una oportunidad para volver al diseño divino con humildad y obediencia. Es importante comprender que Jesús no solo ofrecía normas, sino que mostraba un camino. Y ese camino siempre está marcado por la verdad y la gracia. En Juan 1:14 se nos dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad, no una sin la otra, no verdad sin compasión, ni gracia sin dirección. En su enseñanza sobre el divorcio vemos exactamente ese equilibrio. Él no aprueba la frivolidad ni la rebeldía,
pero tampoco cierra la puerta a quien ha sido quebrado. Esta es la esencia del Evangelio. Un Dios que llama al arrepentimiento, pero que también extiende su mano al caído. Cuando Jesús termina de hablar en Mateo 19, sus discípulos quedan asombrados. Le dicen: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué tan radical debieron sonar sus palabras para que incluso sus seguidores más cercanos se sintieran abrumados? Esto demuestra que Jesús no estaba suavizando el estándar divino. Él estaba restaurando su santidad, pero al mismo tiempo dejaba abierta la puerta para que aquellos que realmente desean vivir bajo la voluntad de Dios puedan encontrar redención y una nueva dirección. En muchos contextos religiosos, hablar del divorcio y del nuevo matrimonio se convierte en un terreno minado. Hay quienes afirman con dureza que todo segundo matrimonio es adulterio. Hay otros que predican una gracia desarraigada de la verdad. Pero Jesús nunca enseñó extremos. Su palabra es precisa. En Mateo 19:9 declara: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Aquí está la excepción que cambia el panorama. Jesús mismo reconoce que hay una causa legítima que rompe el vínculo del matrimonio, de forma que permite una nueva unión sin culpa. Y lo hace sin contradicciones, sin ambigüedades. ¿Significa esto que todo divorcio justifica un nuevo matrimonio? No. Pero también significa que no todo segundo matrimonio es pecado. La clave está en lo que Jesús señala: la causa, el corazón, la disposición espiritual. No es un permiso generalizado, sino una ventana específica que refleja la justicia de Dios. Él no castiga al inocente por el pecado del otro. No condena a quien fue traicionado o abandonado, cuando lo que anhela es restaurar su vida y guiarlo nuevamente a su propósito. Pensemos por un momento en la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús se encuentra con ella junto al pozo y en una conversación profunda le revela que ha tenido 5 maridos y que el hombre con el que ahora vive no es su esposo. Podría haberla humillado, podría haberla rechazado, pero no lo hace. En cambio, le ofrece el agua viva. Le muestra que él conoce su historia y aún así la busca. Este encuentro no valida su pecado, pero sí valida su valor. Jesús no define a esta mujer por su pasado, sino por su capacidad de responder a la verdad. Esa escena revela el corazón de Cristo hacia quienes han vivido rupturas, errores y reinicios. Él no llama perfecta a la mujer samaritana, pero sí la llama a una nueva vida. De la misma manera, a todo cristiano que ha atravesado un divorcio, no le corresponde vivir en condenación perpetua, sino en arrepentimiento genuino, sanidad profunda y obediencia renovada. El propósito de Dios no se cancela por un fracaso, siempre que haya un corazón dispuesto a alinearse con su voluntad. Volver a casarse no es una decisión ligera, y Jesús lo deja claro, pero tampoco es una puerta cerrada para siempre. Su enseñanza no es un muro sin salida, sino un camino angosto, pero lleno de luz. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado una y otra vez que su voluntad no se basa en legalismos, sino en relaciones transformadas. David cometió adulterio y asesinato, y sin embargo, Dios lo restauró. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue llamado a pastorear su iglesia. Pablo persiguió cristianos, pero terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. ¿Crees que Dios no puede redimir también la historia de alguien que fracasó en su primer matrimonio? No se trata de justificar el pecado, sino de magnificar la gracia. No se trata de aprobar la ligereza, sino de restaurar a los heridos. El mensaje de Jesús sobre el divorcio no debe ser leído como una sentencia, sino como una invitación a vivir conforme al diseño original, sabiendo que hay redención incluso cuando hemos salido del camino. Es una llamada a reverenciar el matrimonio, pero también a reconocer que el Dios que instituyó el matrimonio es el mismo que sana, que restaura y que guía con amor a quienes han sido quebrantados.
Jesús habló del divorcio, sí, y lo hizo con palabras que siguen siendo difíciles de aceptar para muchos, pero también habló con misericordia, con profundidad, con visión eterna. No dijo lo que los fariseos querían escuchar. Tampoco suavizó la verdad para complacer a las multitudes. Dijo lo que el alma humana necesitaba saber: que Dios une, que el corazón endurecido destruye, pero que hay una esperanza para el que escucha su voz y vuelve a Él. Quien hoy carga con las consecuencias de un matrimonio roto necesita saber que Jesús no lo rechaza, que su historia no ha terminado, que aún puede vivir en obediencia, que aún puede amar según el propósito divino y que aún puede formar parte del plan de Dios para bendición y testimonio. El divorcio no es un atajo, pero tampoco es una tumba. Es una herida que puede sanar. Es un capítulo que puede cerrarse con perdón y abrirse con dirección. Por eso, antes de juzgar o condenar, debemos volver al corazón de Jesús, a sus palabras, a su mirada, a su forma de abrazar la verdad sin dejar de extender gracia, porque allí encontramos la respuesta que no nace del legalismo ni de la emoción, sino de la sabiduría eterna del Creador del matrimonio. Y cuando caminamos con Él, incluso después de una caída, descubrimos que la redención no es una teoría, es una realidad que transforma vidas, una promesa que nunca se rompe y un amor que nunca se agota. Cuando Jesús habló del divorcio, no solo se limitó a recordarnos el diseño original del matrimonio como una unión sagrada, también introdujo una verdad esencial que durante siglos ha sido malinterpretada o directamente ignorada. No todo divorcio es igual ante los ojos de Dios. Mientras algunos predican una condenación general para todos aquellos que se separan y vuelven a casarse, las palabras de Jesús en Mateo 19:9 trazan una línea clara que revela una excepción directa establecida por el propio Hijo de Dios. Él dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Estas palabras no son una sugerencia, ni una interpretación cultural, ni una opinión sujeta a cambios de época. Son una declaración directa del mismo Cristo, estableciendo que hay una razón legítima, reconocida por el cielo, que disuelve el pacto matrimonial, de manera que quien ha sido traicionado no queda atado espiritualmente a la culpa ni a la condena. La fornicación, en este contexto, no se refiere a un pecado cualquiera, sino a una infidelidad sexual que quiebra el compromiso sagrado de exclusividad y fidelidad establecido desde el principio. La inclusión de esta excepción no es accidental. Jesús, conociendo la dureza del corazón humano y las realidades del pecado, permite esta puerta no como una vía fácil de escape, sino como un acto de justicia divina. No es una concesión al capricho, sino una provisión para proteger al inocente. Porque cuando uno de los cónyuges rompe voluntariamente el vínculo con un acto de fornicación, ya no es el divorcio lo que destruye el matrimonio, sino el pecado que lo precede. Y cuando ese pacto ha sido profanado, la Escritura reconoce que el lazo se ha roto espiritualmente, antes incluso de que se rompa legalmente. Esta excepción, lejos de ser una licencia para actuar con ligereza, es una manifestación del equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia de Dios. Porque aunque el Señor aborrece el divorcio, como se declara en Malaquías 2:16, también aborrece la traición, el engaño y la impureza que deshonran el matrimonio desde dentro. El Señor no se complace en ver matrimonios destruidos, pero tampoco aprueba el sufrimiento silencioso de aquellos que han sido víctimas de una infidelidad devastadora. Su palabra no ignora ese dolor y su ley no fuerza a cargar con un pacto que otro ha destruido por su pecado deliberado. Comprender esta excepción es esencial para tener una visión equilibrada del tema. No se puede enseñar sobre el divorcio sin incluir esta enseñanza de Cristo.
No se puede hablar de adulterio en los segundos matrimonios sin distinguir entre quién ha roto el pacto y quién ha sido abandonado o traicionado. La doctrina bíblica no es un conjunto de reglas rígidas desconectadas del amor y la verdad. Es una expresión del corazón de Dios, que es justo en sus juicios y compasivo en sus caminos. Negar la excepción establecida por Jesús es distorsionar su mensaje y cargar sobre el oprimido una culpa que el cielo no le impone. En Deuteronomio 24:1-4 encontramos la base legal del antiguo pacto sobre el divorcio. Aunque en ese tiempo se permitía dar carta de repudio por diversas causas, Jesús confrontó esa permisividad al recordar que no era así desde el principio. Pero incluso dentro de la ley mosaica, el principio de proteger al inocente y regular el daño ya estaba presente. Dios no dejaba sin defensa al agraviado. Y aunque la ley no era perfecta, contenía sombras de justicia que Jesús vendría a cumplir y perfeccionar. Al establecer la excepción de la fornicación, Cristo no está contradiciendo la ley, sino revelando el corazón original de Dios detrás de ella. Un Dios que no permite que el inocente lleve el castigo del culpable. Algunos han argumentado que esta excepción fue solo para el contexto judío, o que solo aplica durante el compromiso previo al matrimonio, pero tales interpretaciones no resisten el peso del texto. Jesús habla claramente de la relación entre esposo y esposa. Él se refiere al vínculo matrimonial ya establecido. Y cuando dice que quien repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, está reconociendo que fuera de esa causa específica, el segundo matrimonio sería una violación del pacto anterior, pero dentro de esa causa, el nuevo matrimonio no lleva esa carga. La excepción entonces no es una excusa, es una línea trazada por el propio Cristo para distinguir entre lo que es pecado y lo que es justicia. Esta enseñanza se refuerza con el principio de responsabilidad personal que encontramos en toda la Escritura. En Ezequiel 18:20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios no transfiere culpa entre personas. Cada uno es responsable por sus propios actos. De la misma manera, quien ha sido fiel dentro del matrimonio, pero ha sido traicionado por la infidelidad del otro, no queda atado eternamente a la consecuencia de ese pecado. No hay condenación para quien ha actuado conforme a la verdad. El Dios justo no exige al inocente que cargue con una cadena que él mismo ha declarado rota. Este principio no es nuevo. En todo el Antiguo Testamento, Dios se presenta como defensor de los agraviados. Él escucha el clamor de la viuda, del huérfano, del justo que sufre injusticia. En Proverbios 17:15 se nos advierte: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aplicar esto al tema del divorcio y del nuevo matrimonio es esencial, porque declarar culpable a quien ha sido víctima es, según este versículo, una abominación delante de Dios. Y es justamente eso lo que ocurre cuando se niega la excepción que Jesús estableció. Se coloca bajo juicio al inocente y se lo obliga a vivir con la carga de un pecado que no ha cometido. En Romanos 7, Pablo habla de la ley del matrimonio y del vínculo que existe entre el hombre y la mujer. Dice que la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero que si el marido muere, ella queda libre para casarse con otro. Algunos toman este pasaje para afirmar que solo la muerte libera del pacto. Pero esta es una enseñanza sobre el simbolismo de la ley y la gracia, no una instrucción sobre los casos de divorcio por infidelidad. Además, sería contradictorio que Pablo afirmara algo que Jesús ya había matizado con claridad. Cristo es la autoridad máxima, y cuando Él introduce una excepción, esa excepción se convierte en una revelación superior. Pablo nunca contradice a Jesús,
Su enseñanza se alinea con el mismo principio de justicia que Jesús expresó, que hay circunstancias en las que el pacto queda roto no por decisión humana, sino por el pecado que lo profanó. Negar esta verdad es negar el carácter de Dios, porque Dios es un Dios de orden, pero también de restauración. Es un Dios de verdad, pero también de justicia. Y la justicia no consiste solo en castigar el pecado, sino también en proteger al inocente. Cuando Jesús permite el nuevo matrimonio en caso de fornicación, no lo hace para minimizar la gravedad del divorcio, sino para reconocer la devastación que produce la infidelidad y para ofrecer un camino legítimo de restauración al que ha sido herido. Su propósito no es fomentar la disolución, sino ofrecer redención dentro del quebranto. Cada palabra de Jesús está impregnada de sabiduría eterna. Y cuando Él habla de la excepción por fornicación, no lo hace con ligereza. Lo hace con pleno conocimiento del dolor humano, de las heridas que la traición provoca y del deseo del corazón de Dios de restaurar lo que ha sido roto injustamente. Es importante entender que esta excepción no obliga a divorciarse. La reconciliación sigue siendo el camino preferente siempre que sea posible. Pero cuando no lo es, cuando la fidelidad ha sido destruida y el corazón endurecido se niega a cambiar, el Señor no deja sin respuesta al inocente. Le ofrece una salida, una puerta hacia una nueva vida donde la culpa no tiene lugar y la esperanza puede volver a florecer. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación eterna, es también una guía para vivir con verdad en medio de las realidades complejas de la vida. Y Jesús, como maestro, como pastor, como redentor, no rehuyó los temas difíciles. Él habló con claridad porque sabía que la claridad libera. Él trazó líneas porque sabía que el desorden destruye, pero también ofreció excepción porque sabía que la justicia no puede existir sin discernimiento. Y discernir entre el que traiciona y el que ha sido traicionado no es opcional. Es necesario para enseñar correctamente el corazón de Dios. Por eso cuando hablamos de si un cristiano puede volver a casarse, no podemos responder con un sí o no absoluto. Debemos responder con la palabra, con la verdad que Jesús enseñó. Y esa verdad establece que en caso de fornicación, el lazo puede considerarse roto y el nuevo matrimonio puede ser legítimo delante de Dios. Esta no es una puerta abierta al libertinaje, es una provisión para la justicia. No es una excusa para romper lo que Dios ha unido. Es un consuelo para quien ha visto ese lazo roto por el pecado de otro. La enseñanza de Jesús es suficiente. No necesita añadiduras, no requiere reinterpretaciones que diluyan su poder. Es directa, es clara y es profundamente sabia. No todo divorcio es igual y no toda nueva unión es adulterio. El Señor que instituyó el matrimonio también reveló bajo qué circunstancias deja de estar en vigor. El que une también sabe cuándo un pacto ha sido violado hasta el punto de su disolución. Negar esa sabiduría es negar al mismo Cristo. Pero abrazarla con temor y reverencia nos lleva a una comprensión más profunda de su gracia, de su verdad y de su perfecto equilibrio. El divorcio es una de las experiencias más desgarradoras que puede atravesar el ser humano. Es una fractura que no solo divide hogares, sino que también penetra hasta lo más profundo del alma, dejando marcas que a simple vista parecen irreparables. En muchas ocasiones, quienes han vivido una ruptura matrimonial arrastran consigo un sentimiento persistente de fracaso espiritual, una sensación de haber quedado fuera de los planes de Dios, como si el dolor que enfrentan fuera una señal de que ya no hay camino, ni perdón, ni propósito. Sin embargo, lo que muchas veces no se comprende es que el corazón quebrantado no es una barrera para Dios, sino un espacio que Él puede llenar con su gracia transformadora. El dolor del divorcio no descalifica a nadie del amor ni del propósito eterno de Dios. La Escritura nos revela con claridad
que Dios no desecha al que ha caído, sino que lo levanta. En el Salmo 34, 18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no es una simple declaración de consuelo, es una promesa activa de intervención divina. El Dios que ve cada lágrima también extiende su mano al que ha sido herido profundamente. Cuando un matrimonio se rompe, no se rompe solamente una estructura social o legal, se rompe un pacto espiritual, y ese quiebre afecta todos los aspectos de la vida. Pero en medio de esa ruina, Dios no permanece en silencio. Él se acerca a los corazones destrozados, no para juzgarlos sin remedio, sino para sanarlos con una ternura que restaura desde lo más hondo. Uno de los errores más comunes en la interpretación del divorcio desde una perspectiva espiritual es asumir que una ruptura matrimonial equivale a una expulsión automática del plan de Dios. Sin embargo, esta conclusión contradice el testimonio de la Biblia de principio a fin. La historia de la redención está compuesta por personas que fallaron, fueron restauradas y siguieron caminando en obediencia. El error, por grave que haya sido, no anula el llamado. El dolor, por profundo que se sienta, no borra el propósito eterno. El que cae puede levantarse, y el que ha sido desechado por otros puede ser reubicado por Dios en un lugar de honor y utilidad. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a buscar a los que ya estaban completos. Vino por los rotos, por los que vivían con el alma desgarrada, por los que habían perdido la esperanza. En Lucas 4:18, leyendo las palabras del profeta Isaías, declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él no vino a imponer cargas, sino a levantarlas. No vino a condenar al herido, sino a vendar sus heridas. Este es el fundamento del Evangelio, es el núcleo del mensaje de salvación, es la respuesta de Dios a una humanidad marcada por el pecado y sus consecuencias. El divorcio, aunque no fue parte del diseño original de Dios, no es un territorio en el que su gracia no pueda entrar. De hecho, allí donde el alma está más rota, el amor de Dios puede manifestarse con más poder. La restauración no comienza cuando todo está en orden, sino precisamente cuando todo parece estar perdido. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este proceso de sanidad no es instantáneo ni superficial. Dios no cubre con un velo lo que está roto. Él entra en lo profundo, transforma desde dentro y reconstruye sobre cimientos nuevos. El propósito de Dios para una persona no se suspende por un fracaso. Su plan no se cancela por un episodio doloroso. En Jeremías 29:11 está escrito: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no fue dirigida a un pueblo perfecto, sino a una nación en exilio, alejada, marcada por la desobediencia y el juicio. Aún así, Dios declara que sus pensamientos siguen siendo de bien y que el final que Él ha diseñado aún está disponible. Si esto fue cierto para una nación rebelde, ¿cuánto más lo será para un hijo o hija que aún en medio de un divorcio sigue buscando agradar a Dios con sinceridad de corazón? El dolor del divorcio no debe convertirse en una cárcel espiritual. No debe transformarse en una sentencia perpetua de vergüenza. Tampoco debe ser usado como argumento para marginar, excluir o invalidar a quien, con un corazón contrito, desea seguir sirviendo y caminando conforme a la voluntad de Dios. La Escritura no presenta un evangelio para los perfectos, presenta un camino para los que necesitan ser restaurados. En Isaías 61:3 se nos habla de cómo el Mesías daría manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la obra de Dios: cambiar luto por danza, transformar las cenizas en propósito, volver a levantar al que pensaba que todo había terminado. En el contexto del matrimonio, cuando éste ha terminado, muchas veces el sentimiento más profundo es el de pérdida de identidad.
Quien antes se entendía a sí mismo como parte de una unión establecida ante Dios, ahora se encuentra solo, con el corazón partido y con la incertidumbre de si volverá a ser aceptado espiritualmente. Pero Dios no define a sus hijos por su estado civil, los define por su fe, por su obediencia, por la disposición de su corazón. No hay un solo versículo en toda la Biblia que declare que alguien queda automáticamente excluido del amor de Dios por haber atravesado un divorcio. Al contrario, todo aquel que se humilla delante de Dios, que reconoce su necesidad y que desea vivir conforme a su palabra, será recibido, restaurado y fortalecido. Pablo, al escribir a los creyentes en Corinto, una iglesia llena de conflictos, divisiones y pecados, les recuerda algo esencial. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta declaración no tiene excepciones ocultas. No dice que todo es hecho nuevo, salvo el pasado matrimonial. Dice que todo es hecho nuevo, y esto incluye el corazón, el presente y el futuro de aquel que ha pasado por la ruptura de un matrimonio. El nuevo comienzo no es una ilusión, es una realidad prometida por la palabra viva de Dios. No se puede negar que el divorcio tiene consecuencias. Lo que sí se debe afirmar con certeza es que esas consecuencias no están por encima del poder redentor de Dios. Si el pecado más grave puede ser perdonado, si la cruz fue suficiente para borrar toda culpa, entonces también lo es para restaurar al que ha sufrido una separación. Romanos 8:1 declara con fuerza espiritual: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se trata de negar la seriedad del divorcio. Se trata de afirmar que la gracia de Dios es mayor. Se trata de reconocer que quien camina ahora con Cristo no está bajo condenación, sino bajo redención. La restauración no es solo un acto puntual de perdón. Es un proceso divino de sanidad, de afirmación de identidad, de reconstrucción de propósito. Es una obra del Espíritu Santo que toma lo que ha sido fragmentado y lo convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien ha atravesado un divorcio no queda fuera de esa obra. La promesa sigue vigente. El proceso continúa. Dios no abandona lo que ha empezado. No se puede tratar el tema del nuevo matrimonio sin antes afirmar esta verdad central. El amor de Dios no se retira después del dolor. El propósito de Dios no se disuelve por causa de una herida. Y el futuro de un creyente no se termina con una firma legal. El divorcio no borra el llamado, ni interrumpe el plan que Dios en su soberanía ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no depende de nuestro estado sentimental, depende de su plan eterno. Dios no solo perdona, Él restaura. Y quien ha pasado por el valle de lágrimas, que implica el divorcio, puede levantarse con la fuerza del Espíritu para volver a caminar en propósito, con un corazón renovado. No es el pasado lo que define a los hijos de Dios, es la obediencia presente y la fe que los impulsa hacia adelante. El que ha sido quebrado no debe quedar paralizado, debe ser afirmado, sostenido, guiado, porque el Dios que permitió que el matrimonio fuera una unión sagrada, también es el Dios que acoge al que ha sido herido, que consuela al que ha sido abandonado, que fortalece al que fue desechado y que lo incorpora nuevamente en su obra con una gracia que no tiene sombra de duda. El divorcio no es el final, no lo fue para Dios, no lo es para los que le buscan.
La historia que él escribe con cada vida no se interrumpe con el dolor, sino que muchas veces toma un nuevo rumbo donde su gloria puede manifestarse con más poder. El corazón que ha sido roto y vuelto a unir por la mano de Dios es testimonio vivo de su fidelidad. Es allí, en medio del quebranto, donde el amor eterno se revela con más claridad. Es allí donde el propósito encuentra un nuevo resplandor. Y es allí donde el que creyó haberlo perdido todo, descubre que todavía es amado, llamado y útil en las manos del Creador. El alma humana tiende a generalizar. En su intento por simplificar lo complejo, a menudo convierte los principios espirituales en sentencias inflexibles, ignorando que Dios no trabaja con fórmulas, sino con corazones. Por eso, cuando se habla del tema del nuevo matrimonio después del divorcio, muchos han caído en el error de encasillar toda situación en un solo juicio, declarando que todo segundo matrimonio es adulterio, sin discernir la diferencia entre rebelión y obediencia, entre persistencia en el pecado y deseo genuino de restauración. Pero Dios no juzga por apariencias. Él escudriña lo más profundo del ser, y es desde esa perspectiva que hay que acercarse a esta pregunta tan delicada. ¿Es siempre pecado volver a casarse? La respuesta, como la palabra misma lo enseña, no puede ser una declaración cerrada que ignore las realidades espirituales que rodean a cada individuo, porque el pecado no se define únicamente por la acción externa, sino por la intención del corazón y la alineación con la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dejó claro cuando enseñó que el adulterio no comienza en el acto, sino en el pensamiento. Por eso, hablar del nuevo matrimonio sin considerar el estado del alma, la obediencia, el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad, es reducir la enseñanza de Cristo a una caricatura que no representa su justicia ni su gracia. La Escritura es clara en cuanto a la santidad del matrimonio. En Hebreos 13:4 se afirma: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo no declara que todo segundo matrimonio sea deshonroso, sino que lo que Dios juzga es la impureza, la traición, la deshonestidad que pervierte lo que fue creado como sagrado. Y esa impureza no siempre está en el hecho de volver a unirse, sino en las motivaciones, en el desprecio por la verdad, en la falta de humildad ante Dios. No se puede usar la verdad de Dios como arma para condenar sin discernimiento. Eso no es justicia, es legalismo. Jesús condenó con dureza esa actitud en los fariseos. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. La justicia que procede de Dios no consiste en aplicar reglas sin corazón, sino en reconocer la verdad con compasión, con discernimiento, con la guía del Espíritu. La misericordia no anula la verdad, pero la verdad sin misericordia no refleja a Cristo. Volver a casarse no es automáticamente pecado si el nuevo vínculo nace del arrepentimiento, de un deseo profundo de hacer las cosas correctamente, y si hay libertad bíblica para ello. El error comienza cuando el corazón actúa con dureza, cuando se ignoran las advertencias de Dios, cuando se persigue un nuevo comienzo como una excusa para seguir en rebelión. Pero cuando un alma ha sido quebrantada, cuando se ha examinado a sí misma delante del Señor, cuando se ha buscado la dirección de la palabra y del Espíritu y se encuentra paz para avanzar, ese paso no puede considerarse un acto impío, porque la impiedad es persistir en el mal con orgullo, no reconstruir con reverencia bajo la guía del Señor. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta declaración debe guiar cada juicio espiritual que se haga sobre este tema.
Porque nadie conoce las luchas, las lágrimas, las noches de oración, el proceso de rendición que ha vivido quien se encuentra ante la posibilidad de un nuevo matrimonio. Nadie ve las batallas internas, el anhelo de restaurar lo perdido, la búsqueda genuina de una segunda oportunidad, no para satisfacer un deseo humano, sino para caminar en santidad. Solo Dios puede juzgar si ese nuevo vínculo es un acto de obediencia o de autosuficiencia. La confusión surge cuando se intenta aplicar de forma general lo que debe ser discernido espiritualmente. El pasaje de Mateo 19:9 ha sido citado miles de veces con un tono de sentencia absoluta. Pero al leerlo con detenimiento, se observa que Jesús hace una distinción. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Este salvo por causa de fornicación no es una nota secundaria, es la clave para entender que hay contextos en los que el nuevo matrimonio no es adulterio. Y más allá del acto, es la obediencia lo que define si algo es pecado o no. No hay fórmula que reemplace al Espíritu Santo. No hay regla que sustituya al discernimiento espiritual. Por eso, cada creyente que se encuentra ante esta pregunta debe hacerla no frente a los hombres, sino delante de Dios. Debe entrar en oración profunda, escudriñar las Escrituras, buscar consejo bíblico, pero sobre todo, debe alinear su vida con la verdad del Evangelio. Porque quien ha sido verdaderamente restaurado por la gracia no busca justificar su carne, sino glorificar a Dios. No actúa por impulso, sino por dirección. Y si en ese proceso hay paz, confirmación, fruto de obediencia, entonces no hay condenación, porque el que camina en la luz no tiene de qué avergonzarse. Pablo enseña en Romanos 14, 22, 23. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio también aplica al nuevo matrimonio. No se trata de si otros lo aprueban o no, sino de si uno puede dar ese paso con fe, con certeza espiritual, con una conciencia limpia delante de Dios. Porque lo que se hace con fe, en obediencia, no puede ser llamado pecado si el Señor lo aprueba. Pero lo que se hace con duda, con resistencia a la corrección del Espíritu, aunque parezca correcto ante los hombres, no es aceptable ante Dios. Muchos han vivido atados por el temor, no por el pecado. Han cargado con la inseguridad de no saber si dar un nuevo paso los alejaría de Dios. Pero el temor no es el lenguaje del reino. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso no significa que se deba actuar con ligereza, pero sí que no se debe permanecer paralizado por miedo a equivocarse si se ha buscado a Dios con sinceridad. Porque el temor que no nace de la reverencia, sino de la confusión, no proviene de Dios. Y el Espíritu Santo es fiel para guiar al creyente en cada decisión, aun en aquellas que otros podrían malinterpretar. No es el qué, sino el por qué. No es el acto externo, sino la motivación interna. No es la apariencia, sino la raíz espiritual, lo que define la naturaleza de una acción delante del cielo. Un nuevo matrimonio puede ser una expresión de rebeldía, pero también puede ser una manifestación de restauración. Puede nacer del orgullo, pero también del quebranto. Puede ser fruto del engaño, pero también resultado de una búsqueda profunda de redención. La diferencia no está en el hecho, sino en el corazón. Y ese corazón solo Dios lo conoce, lo pesa, lo purifica. Cuando Jesús restauró vidas, nunca lo hizo a medias. Cuando tocaba un alma, la transformaba por completo. Y cuando una persona se acerca a Él, rota por dentro, deseando comenzar de nuevo, su gracia no se detiene ante un historial de errores. Lo que Él mira es la disposición, la humildad, la obediencia. En Juan 8, cuando enfrentó a la mujer acusada de adulterio, no la condenó, pero tampoco la dejó en la oscuridad. Le dijo:
vete y no peques más. Este es el equilibrio perfecto, la gracia que no niega la verdad que no borra la posibilidad de gracia. Y en este espíritu deben evaluarse los nuevos comienzos. No todo el que se vuelve a casar está en pecado. No todo el que permanece solo está obedeciendo. Porque lo que define la justicia no es el estado civil, sino la sumisión al plan de Dios. Hay quienes han permanecido en soledad, pero con amargura, con dureza, con resentimiento. Y hay quienes, después de un proceso de sanidad y búsqueda espiritual, han vuelto a formar un hogar bajo la guía del Señor, con un corazón limpio y una vida que honra a Dios. La diferencia es profunda y no se puede juzgar desde fuera. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo ha sido con reyes, con profetas, con pueblos enteros. Su misericordia no se agota después del primer error. Su fidelidad no se retira ante el fracaso. Y su poder no se limita a lo que los hombres consideran aceptable. Él restaura, guía y establece. Y cuando el nuevo comienzo nace en el altar del arrepentimiento y se sostiene en el temor de Dios, no hay argumento humano que lo invalide, porque si Dios lo ha aprobado, nadie puede condenarlo. Y si su presencia lo acompaña, entonces hay propósito, hay bendición, hay redención. Todo lo que Dios ha hecho desde la caída del hombre hasta la cruz tiene un mismo propósito: restaurar lo que fue roto, redimir lo que fue manchado y ofrecer una nueva oportunidad donde parecía que ya no había salida. El Evangelio no comienza con una acusación, comienza con una promesa. Y esa promesa no está condicionada a la perfección humana, sino fundamentada en la fidelidad de Dios. El mensaje central de la fe cristiana no es la impecabilidad, sino la gracia que transforma, que repara, que vuelve a dar sentido después del quebranto. Por eso, cuando se habla del divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, no se puede ignorar esta verdad esencial. El perdón y la restauración no son solo parte del mensaje de Cristo, son la esencia de su obra redentora. En Isaías 1:18, Dios llama a su pueblo con una invitación poderosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta declaración no deja lugar a dudas. La gracia de Dios no limpia a medias. Su perdón no es condicional ni parcial. Cuando Él restaura, lo hace por completo. Cuando Él borra el pecado, no lo deja como cicatriz para humillar, sino como testimonio de su misericordia. Y si esta es la verdad que guía la vida cristiana, entonces también debe ser la base para tratar temas tan sensibles como el nuevo matrimonio después del divorcio. Porque quien ha sido perdonado no puede seguir viviendo como si aún estuviera bajo condenación. Uno de los mayores errores al abordar este tema ha sido pensar que el perdón es solo una palabra bonita, una idea emocional, pero no una realidad transformadora. Sin embargo, el perdón de Dios tiene un efecto espiritual tangible, rompe cadenas, restaura comunión y habilita para caminar en obediencia. En 1 Juan 1:9 se afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una parte, no hasta cierto punto, sino de toda maldad. Si alguien ha pecado y con sinceridad ha buscado el perdón de Dios, su pasado no tiene poder para invalidar su presente ni su futuro. No hay condenación para quien ha sido lavado por la sangre de Cristo. No hay sentencia que pueda imponerse sobre quien ha sido justificado por gracia. El nuevo matrimonio, cuando nace desde una posición de arrepentimiento, no es una continuación del error, sino una manifestación de restauración. No representa un desafío a la ley de Dios, sino la posibilidad de vivir conforme a su voluntad después de haber reconocido la verdad. El que busca reconstruir con reverencia y bajo la dirección del Espíritu no está desobedeciendo, está respondiendo al llamado del Evangelio que invita a una nueva vida. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo:
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Este mandato no es solo para las faltas menores, es una instrucción general para tratar con aquellos que han caído. Restaurar, no rechazar. Levantar, no hundir más. Este es el espíritu que debe guiar toda interpretación bíblica sobre el regreso a una relación bajo la cobertura de Dios. La cruz no fue erigida para los que nunca fallan. Fue levantada para los que fallan y desean volver a levantarse. El sacrificio de Jesús no fue una medida simbólica. Fue una transacción eterna donde el justo pagó por los injustos y donde el amor cubrió multitudes de pecados. En Romanos 5:20, el apóstol Pablo escribió: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta verdad no exalta el pecado, pero sí exalta la obra del Salvador. No niega la gravedad del error, pero muestra que la misericordia de Dios siempre es mayor. Por lo tanto, el alma que ha vivido el fracaso de un matrimonio, pero ha encontrado en Cristo una nueva dirección, no puede ser vista como desechada, sino como restaurada. Cada paso hacia la restauración requiere humildad. No es un proceso automático ni superficial, pero es un camino real, disponible, ofrecido por el mismo Dios que dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. En ese llamado no hay limitaciones, no hay excepciones basadas en el tipo de pecado. Hay una oferta abierta para comenzar de nuevo, para dejar atrás lo que quedó atrás y avanzar hacia lo que está por delante, como enseña Filipenses 3:13-14. El perdón de Dios no es una licencia para pecar, es una oportunidad para vivir en santidad desde la restauración. Un nuevo matrimonio no tiene que ser una continuación de una historia de dolor. Puede ser el comienzo de una vida construida en la verdad, en la obediencia, en la madurez que nace del quebranto sanado. La clave está en no esconder el pasado, sino en entregarlo a los pies de Cristo, en no repetir errores, sino en permitir que el Espíritu Santo dirija cada decisión. Dios no se glorifica en la caída, pero sí se glorifica en la restauración. Él no aprueba el pecado, pero se deleita en mostrar su poder al redimir al pecador. El Evangelio no es una teoría moral, es una realidad viva donde la tumba vacía prueba que lo imposible para el hombre es posible para Dios. El que ha sido perdonado debe vivir como perdonado, no con culpa, no con vergüenza perpetua, sino con la firmeza de quien ha sido justificado no por sus méritos, sino por la obra de la cruz. En Efesios 1:7 se declara: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa redención no se aplica parcialmente, se aplica por completo. Y si Dios perdona, entonces también restaura. Y si restaura, entonces también habilita para vivir conforme a su propósito. No es el error el que define a una persona, es la respuesta al llamado de Dios lo que determina su destino. La voluntad de Dios no se manifiesta en la superficie de las cosas, sino en la profundidad de un corazón alineado con su verdad. Por eso no basta con que un nuevo matrimonio sea posible bíblicamente, es necesario que sea aprobado espiritualmente. Un pacto sellado por Dios no se fundamenta en el deseo humano, sino en la obediencia, en la claridad de conciencia, en la comunión con la palabra. No todo lo que es permitido es provechoso, no todo lo que es lícito edifica. Pero cuando un nuevo comienzo nace en la verdad y es sostenido en la obediencia, entonces puede formar parte del plan de Dios. La restauración genuina no busca repetir lo que se perdió, sino caminar conforme a un nuevo orden establecido por el Espíritu. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye con firmeza: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este principio aplica con absoluta claridad a quienes contemplan un nuevo matrimonio. No se trata de rehacer una historia por capricho, sino de permitir que el Señor dirija los pasos hacia una unión que refleje su carácter. Una relación establecida bajo su guía no será perfecta, pero sí tendrá cimientos espirituales que la harán firme en medio de cualquier circunstancia. La obediencia es el sello de una vida rendida. Y es precisamente esa obediencia lo que distingue un nuevo comienzo, según Dios, de un intento humano por remediar el pasado. Cuando hay oración sincera, dirección confirmada por la Escritura, fruto espiritual y paz profunda, se evidencia que el Señor está guiando. En esos casos, no hay culpa que permanezca ni temor que gobierne. En lugar de condenación, hay propósito. En lugar de duda, hay convicción. En lugar de juicio, hay testimonio. La verdad no se impone, se revela, y cuando la luz de Cristo alumbra el camino hacia una nueva unión, no queda lugar para la oscuridad del pasado. Lo que ha sido perdonado ha sido limpiado. Lo que ha sido restaurado puede ser usado por Dios. En el diseño divino, el nuevo matrimonio no es un recurso de segunda categoría, sino una herramienta para glorificar a Dios cuando ha nacido de su voluntad y no de la insistencia humana. Un hogar que comienza desde la obediencia y se construye con verdad no solo honra a Dios, sino que también da testimonio de que su gracia no tiene límites y su propósito no se cancela por el fracaso. Cuando Él edifica la casa, nada puede derribarla. Cuando Jesús habló sobre el matrimonio, no lo hizo solo para regular nuestras relaciones terrenales, sino para revelarnos una verdad más profunda: que todo pacto entre dos seres humanos es una sombra de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. El matrimonio no es simplemente una unión emocional o legal, es una figura viva del amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Por eso, entender si un cristiano puede volver a casarse no es solo una cuestión de teología moral, sino de restaurar el símbolo de un Dios que no abandona, que reconstruye, que vuelve a llamar a la puerta del corazón aún después de la ruina. Detrás de cada decisión que se toma en este tema, hay una pregunta más grande que debe ser respondida. ¿Qué imagen de Dios estamos reflejando? Porque la forma en que tratamos el perdón, la restauración y la posibilidad de una nueva unión no solo afecta a la persona involucrada, también afecta el testimonio que damos de quién es Dios realmente. Si presentamos a un Dios que nunca da segundas oportunidades, distorsionamos el mensaje del Evangelio. Si retratamos a un Dios que minimiza la santidad, caemos en error. Pero cuando mostramos al Dios que disciplina, transforma y luego levanta con poder a quien ha sido quebrado, entonces estamos presentando con fidelidad al Dios de las Escrituras. Todo pacto restaurado tiene un poder espiritual que va más allá de la pareja. A veces creemos que lo que ocurre en el plano emocional queda en el ámbito privado, pero en la perspectiva de Dios, todo lo que se edifica en obediencia tiene un impacto mayor. Cuando una persona que ha sido herida, despreciada o descartada decide volver a caminar en fidelidad, decide comenzar de nuevo con temor de Dios, con oración y con verdad, no solo está reconstruyendo su vida, está enviando un mensaje al mundo espiritual: que la gracia vence, que la luz prevalece, que el propósito sigue intacto. Hay una dimensión profética en cada hogar restaurado, no porque todo sea perfecto, sino porque es Dios quien lo levanta desde las cenizas. En Joel 2:25, el Señor declara: y os restituiré los años que comió la oruga. Esa restitución no se limita a lo material. Se trata del tiempo perdido, de las lágrimas sembradas, de las esperanzas enterradas. Dios puede devolver el gozo donde antes hubo desolación, puede levantar una nueva historia donde parecía que todo había terminado. No porque sea obligación, sino porque es su gloria manifestada en la vida de quienes le creen por encima de su pasado. El nuevo matrimonio, cuando está fundado en obediencia, no es un parche sobre una herida mal cerrada. Es un altar donde Dios vuelve a establecer su pacto
no solo entre dos personas, sino con su propósito. Y en ese altar, lo que antes fue motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que antes fue ruina se transforma en plataforma. Porque Dios no solo restaura para consolar, restaura para enviar, para usar, para mostrar al mundo que lo que Él une, lo sostiene. Así que la pregunta no es únicamente si un cristiano puede volver a casarse. La pregunta es, ¿puede Dios volver a escribir una historia gloriosa con alguien que ha sido quebrado? Y la respuesta es sí. No porque el dolor se ignore, sino porque es redimido. No porque el pasado se borre, sino porque es vencido por el poder de la cruz. Porque la historia del Evangelio es exactamente eso: un Dios que toma lo que está roto y lo hace nuevo. Y en ese nuevo comienzo hay más que una segunda oportunidad. Hay un testimonio vivo de que su amor nunca falla.